Diálogo. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en una fecha tan especial, miércoles 17 de junio, para poder reconocer ese valor incalculable que tiene la figura del padre y que este día pues queremos unirnos a esa felicitación, a ese reconocimiento. Vaya para todos ellos pues nuestra felicitación, para mi padre Godofredo López, un abrazo especial de tus hijos y también pues para todos y cada uno de ustedes que siempre están pendientes de nuestra señal. Así es que vamos a tener este día, miércoles, en el Estado de la Nación, un programa dedicado precisamente para hablar sobre esa figura paternal, pero hablar precisamente en varios enfoques. El primero, desde el punto de vista del valor agregado que tiene para la formación educacional, ¿verdad?, de los jóvenes, de sus hijos, pero sobre todo también de esa presencia de modelo y conducta que debe de tener para que sus hijos sean elementos claves en una nueva sociedad. Por un lado, también un poco del reto desafiante que se tiene desde el ángulo de las redes sociales. Vemos hoy en día cómo viene ese factor a sustituir aspectos que tienen que ver precisamente con el rol de los padres y sobre todo también el tema de la consejería. Ese es un tema muy importante. Hoy también hemos logrado reunir, ¿verdad?, tres grandes profesionales que nos van a ayudar a entender bien esta temática. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada en psicología Gabriela Santos, psicóloga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. También nos acompaña Julie de Sosa, ella es terapeuta familiar, ha escrito varios libros, ¿Por qué le llamo ayuda idónea? Y otro, Yo cambio de la mano de Dios. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, feliz día del padre a todos. Bueno, muchísimas gracias. También nos acompaña Cecilia González, coach sistemática, gracias también por acompañarnos. Encantada, Ernesto, un gusto estar contigo y con ustedes, niña, que confiamos que será un programa maravilloso para acompañar en este día a los padres. De mucha ilustración y de mucho aprendizaje también, ¿no? Así es que desde ya pues esperamos tener los mejores elementos claves que determinen, sobre todo porque hablando de educación y valores y tomando como punto de referencia la figura paterna, la formación de valores y la participación activa de esa figura son factores determinantes para el desarrollo integral de los hijos y por qué no hablar de la juventud como tal, ¿no? En un contexto donde la familia hoy en día, todos lo sabemos, se enfrenta a desafíos derivados de cambios sociales, migratorios, económicos, en fin, de muchos que al final de cuentas, pues muchos se preguntan, bueno, el acompañamiento del padre, ¿qué tanta importancia tiene en todo ese rumbo y sobre todo también relevancia estratégica para que su influencia pueda ser determinante y directamente educativa? Y sobre todo también de la estabilidad emocional que requieren los hijos. Un tema muy importante que nos lleva primero a formular la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo influye la participación activa de un padre hoy en día desde el punto de vista de una sociedad que se ve influenciada por muchos factores, factores económicos, factores incluso hasta migratorios, por ahí decíamos a la hora de leer un poco eso? Tienen las palabras las tres para poder llevar una buena tertulia. Comienzo. Bueno, primero agradecerles y muy contenta de estar acá honrando este día tan especial como lo es el Día del Padre, ya que hablar del padre pues es bien interesante porque estamos hablando de un rol que un hombre utilice dentro de la sociedad. Por supuesto es trascendente y es importante para la educación de todos los hijos, pero lo más importante es cuánto estamos construyendo en estas personas o cómo estas personas se están construyendo a sí mismas, siendo pues un ejemplo dentro de la sociedad o para los hijos, porque ser padre en la primera infancia es trascendental. En la primera infancia aprendemos cómo se ama, cómo se toman decisiones, cómo trascendemos hacia algo externo o social, y eso lo aprendemos en casa, ¿verdad? Así que la educación y el acompañamiento de un padre de familia calibrado emocionalmente, seguro, dará a su hijo una alta influencia como tal. Una alta influencia. Exactamente. Y también abonando el rol importante que lleva dentro del sistema familiar el padre, porque es el que impulsa, es el que da la fuerza, es el que nos sostiene, es el que nos genera la confianza,
es el que nos garantiza el éxito en la vida, porque cuando papá está presente, mi autoestima es diferente. Cuando papá está ausente, es una autoestima. Wow, es un gran vacío para es el un hijo. vacío impresionante que nada lo va a llenar, que muchas veces buscamos sustituirlo y puede ser incluso una de las puertecitas que nos abren el acceso a las diferentes adicciones. Entonces la figura del padre es indispensable en la vida del ser humano. Hablando de modelos estrictos de conducta que debe de heredar hacia su hijo, ¿no? Exactamente, es ese pilar, es el que nos sostiene, es el que nos garantiza también nuestros valores. Qué interesante. Sí, definitivamente. El modelo de papá, dicen muy comúnmente que nadie nos enseña a ser padres, pero yo creo que sí tenemos al mejor que nos puede enseñar a ser papá, y es la figura del Padre Dios. En mi caso, yo creo mucho en la propuesta bíblica acerca del papá. Y ahí lo que nos dice Dios es que el papá debe de ser aquel que forma a sus hijos, que guía a sus hijos, que ama a sus hijos, pero también aquel que puede perdonar a sus hijos. Porque lo que vemos hoy en día en la sociedad es a padres señalando conductas de hijos, queriendo arreglar a los hijos en cuanto a su disciplina, pero vemos pocos padres modelando. Y yo apuesto mucho a que la enseñanza con el modelaje es la efectiva. A lo largo de la historia, y esto es una pregunta, digamos que es importante someterla en la mesa, a lo largo de la historia hemos visto un proceso evolutivo, socialmente hablando, de la figura del padre como tal, que viene incluso a caer hasta en la ausencia del mismo y asumir ese rol incluso la madre como tal. ¿Cuál es la importancia de ese ejemplo paterno y sobre todo de qué manera la presencia de un padre, y aquí viene la palabra, comprometida, contribuye al fortalecimiento de esa autoestima de la que estamos hablando y de esa estabilidad emocional? Bueno, justamente como decían Julie y Ceci, es tan importante la presencia, pero sucede algo. Muchas veces tenemos padres en casa que sí están presentes físicamente, pero están ausentes emocionalmente. Y entonces ahí hay una percepción de nuestros hijos, y como lo decía muy bien Julie, los hijos aprenden no solamente de lo que nosotros les decimos que hagan, los hijos aprenden de lo que ven. El ejemplo que nosotros, y en este caso los padres de familia, puedan fomentar en el hogar. No es lo mismo que mi hijo diga, mi padre diga, bueno, levántate temprano a las 7 porque hay que ir a trabajar, pero papá está acostado hasta las 10 de la mañana, y entonces hay una discrepancia entre lo que digo y lo que hago. Y esa es la maravilla de poder tener un rol paterno, porque precisamente así es como nosotros tenemos la facilidad de poder construir en nuestros hijos esos valores que tanto queremos fomentar. Pero el hijo aprende del ejemplo, de lo que mira sobre todo, y de lo que escucha, que brota de las palabras de un padre. Exactamente, y hay algo importante que hay que tomar conciencia, que los padres imitan. Si papá fue abandonado, él abandona. Si papá no fue nutrido en amor, él difícilmente va a tener el amor para dar a sus hijos. Entonces, también este es un día maravilloso para hacer una reflexión. Desde donde yo estoy paternando, desde donde yo estoy nutriendo dentro de mi núcleo familiar. Porque si yo no tengo los recursos muy bien instalados, porque no los pude recibir de mi sistema familiar, es un buen momento para reflexionar y buscar la ayuda idónea. Ahora hay muchas formas. Tenemos estos espacios que valoro tanto, y te honro, Ernesto, haber abierto este tema en este día para tomar esa conciencia de la importancia del rol del padre en la vida de los hijos, y que cuando no están esas herramientas muy bien instaladas, es el momento de buscar la ayuda.
porque para eso estamos los profesionales. Exacto. Para brindarles las herramientas que no lograron ellos recibir ni aprender. Y para en el acompañarles hogar. Para también acompañar en el de una proceso. manera más asertiva. Exacto. Sí, porque los niños están aprendiendo constantemente de lo que ven, no de lo que escuchan. Exacto. Y si papá no tiene esa estabilidad emocional, si papá no tiene claramente sus valores muy bien instalados, no va a poder guiarme. Sí, y también pienso yo que todo eso se puede llegar siempre y cuando el papá quiere, ¿verdad? Aprender, porque se da una situación en el humano, ya cuando estamos adultos, que creemos que lo sabemos todo, y entonces no, ya es muy tarde para aprender, y ya decimos, no, ya como mamá ya aprendí lo que tengo que aprender, como papá también. Eso de abrirnos a querer aprender para ser mejores personas, para poder ser adultos significativos con nuestros hijos, creo yo que es el principio de un cambio, porque sí, es correcto el pensar o el decir, sí, damos de lo que tenemos, porque si no tenemos no podemos dar, damos de lo que tenemos, pero que el ser humano vamos siendo, no es que somos, sino que vamos siendo. Vamos entonces, evolucionando. Tenemos que ir como ese aprendizaje continuo, ¿verdad? Ese de aprender de todo el tiempo, nos lleva a que, pues como yo como papá o como mamá, puedo hacer un alto en cuanto a lo que estoy haciendo bien, mejorar lo que estoy haciendo bien, y en lo que estoy haciendo mal, pues tratar también de mejorarlo y cambiarlo. Pero creo que todo empieza con la disposición. Exacto. Okay, pero Claro, entonces llegamos a la conclusión, Yuri, de que no hay, digamos, papá perfecto. No. O sea, lo que tenemos es, digamos, que aprender cada día a ser mejor padre, ¿no? Es correcto, sí. Y eso implica procesos de formación. Usted hablaba del tema de la orientación bíblica, lo que nos dice la palabra. Hablábamos de algunos aspectos que socialmente, decían sus colegas ahí, socialmente ahí están. Por eso yo decía, de qué manera la presencia de un padre se vuelve comprometido en el contexto de una realidad social que cambia. Por ejemplo, el efecto migratorio, la ausencia del padre. Tuvo que emigrar para que poder darle sustento. A lo mejor otro, desde el punto de vista social, fue más irresponsable y se alejó de digamos, del rol paternal para poder apoyar a sus hijos. Viene la madre y asume ese papel. En fin, hay muchos factores que a la larga creo que es importante resaltar, de que el modelo de padre implica un aprendizaje diario y una responsabilidad, como lo decía la licenciada, ¿no? Voy a hacer una pausa, regresamos porque creo que me parece que ya vamos entrando de manera tal que pudiésemos comprender otros factores, como por ejemplo, qué acciones podrán o podrían impulsarse desde el punto de vista de una política pública, las escuelas, la sociedad, la iglesia como tal, para fortalecer esa educación de valores y promover una mayor participación precisamente en ese modelo educativo y de formación emocional en los jóvenes. Estamos haciendo una lectura propicia sobre el modelo educativo y de valor que aporta la figura del padre hoy en este día tan especial, hablando precisamente de educación sin valores y sin una figura paterna funcional. Suele, sin duda alguna, les decía antes de irnos a la pausa, enviar a la sociedad una generación con mayor vulnerabilidad emocional, lo cual se manifiesta y hemos sido testigos a veces en ese estado individual del joven en casa, cuando no se le presta atención, cuando hay cierta intolerancia en ese modelo emocional que tiene, y sobre todo también en ese carácter violento que a lo mejor expresan. Por eso yo les decía qué acciones se podrían impulsar desde la política pública, la escuela, la sociedad misma, incluso la iglesia como tal, licenciada Sosa. Vamos a ver. Sí, es bien importante el tema, porque yo creo que es de interés para todos. Todos estamos involucrados en cómo ser mejores, y con eso de la participación que tiene que tener, me voy a enfocar en la iglesia en cuanto a pues poder educar o enseñar a los feligreses, a las personas que asisten a la iglesia, independientemente de la denominación. Es importante enseñarles el hecho de que un papá no solamente es el proveedor de su casa en cuanto a lo económico, sino que también al amor, al afecto o a la escucha continua. Yo recuerdo de niña, tenía la gran bendición
de sentarme a la mesa con mi mamá. Yo no tuve papá pequeña. Mi papá estuvo presente en mi vida solamente una vez a la semana o una vez al mes. Pero, pues mamá, como bien hemos dicho aquí, a la falta de un papá, una mamá pues agarra ese rol. Mamá hizo el rol de papá y lo hizo perfectamente. Y yo me recuerdo de pequeña, sentada en la mesa, en la noche, mamá llegaba cansada de trabajar, pero siempre esa cena, esa tertulia, esa plática, ese acercamiento con los hijos. Una conexión humana. Esa conexión que tenemos que tener. La presencia. Que La importante. presencia. ¿Le hubiese gustado de pequeña, digamos, tener la presencia más permanente, más frecuente del padre? Claro, es más, cuando yo lo veía una vez al mes, yo le decía, porque me quedaba a dormir con él ese día, mi hermano y yo le decía, papá, en mi casa cenamos juntos, así que vamos a cenar juntos. A él no le gustaba eso, pero me decía, bueno, si tú quieres, quizás no estaba muy presente en la cena, pero ahí estaba. Yo tuve la experiencia totalmente contraria. De hecho, hace 86 años nació el hombre que me dio la vida y me dejó todo su amor y todos sus valores insertados en mi corazón. Lastimosamente partió hace 33 años y este día estaría cumpliendo esa maravillosa edad. Y yo cada día lo honro y cada día agradezco, porque esa fuerza inagotable estuvo presente mucho tiempo de él estuvo presente y sigue estando a través de su ejemplo, a través de cada consejo que quedó todavía y resuena en mi corazón. Porque cuando yo veo la diferencia y lo comparto dentro del acompañamiento que brindo a las familias, la importancia del rol del padre, la importancia de esa figura que te genera esa seguridad, esa persona que con su ejemplo cada acción te impacta y sigue estando tan presente cada instante, cada suspiro de tu vida. Entonces, cuando tú hablabas, y también usted lo mencionaba, sobre la figura del padre en estos tiempos y cómo políticamente podemos contribuir, es divulgar la importancia de ese rol. Porque sí, es cierto, mamá es la vida, desde la mirada sistémica, mamá es la que nos conecta con la vida y es la ternura y es la que el también afecto, el afecto. Para uno, digamos, el padre es como el Messi, el jugador, no sé, el Ronaldo, no sé, tanto hablando de fútbol, ¿no? Exactamente, es fácil identificar, cuando en una persona el padre ha estado ausente. Claro. ¿Ya? Por lo contrario, hay que enfocarnos ahora en darle mayor relevancia a ese rol para que los hombres también vayan tomando conciencia de la participación de la crianza. Padre no solo es el que, digamos que el que aporta, ¿no? El que contribuye al hogar. No, lo dejamos no es así. El que aporta. No, lo dejamos siempre así, que es el que provee, que tiene que sacrificarse por los hijos, pero no va más allá. Va más allá de esa figura. Y eso yo lo puedo también experimentar con mis hijos, ¿no? Igual, O de hecho, en este día, en este día se dice coloquialmente, ¿verdad? Padre cualquiera puede ser, entonces el elogio o la celebración que se le da al papá es mínima la que se le da a la mamá, pero yo pienso que no, yo pienso que igual de importantes son los dos roles. Lo que pasa es que el rol paterno también ha asumido ese significado de ser proveedor a raíz de la sociedad, como nos ha ido implementando esto. Y hasta ahora se está potenciando más la importancia de que los hombres sin rol, o sea, ahorita quitando el rol paterno, el hombre en su esencia humana también tiene derecho a sentir, también tiene derecho a vivir emociones, también tiene derecho a dar afecto, a recibir afecto, porque nosotros mismos hacemos que el hombre no se vea como una figura vulnerable y que no tenga derecho a sentir. Y claro, el padre empieza a tener, a su vez, menos participación en el hogar, sino que se vuelve el rol del proveedor y automáticamente cuando asume el rol de proveedor, del fuerte, del valiente, del que no siente, del que te apoya, del que te acompaña, empieza a generar una coraza interna donde se le inhabilita a sentir. Y esto es algo que no se ve, pero se siente, y muchos de los hombres en su rol de padre o no, llegan a terapia buscando ese acompañamiento porque en casa no lo reciben.
y es porque nosotros mismos generamos en ellos esa creencia de que tú eres el fuerte, tú no lloras, tú no debes de, y no es así. Sí, y todo comienza en la infancia. Si queremos buenos padres, si queremos familias muy sólidas, tenemos que enfocarnos en educar desde la primera infancia. Heredas formación a futuro para que sean buenos padres, para replicar bien ese rol, ¿no? Exactamente. ¿Qué les estamos enseñando a los niños desde pequeños para que crezcan y sean unos buenos padres? Exactamente. Ahora tomamos tan natural que el padre no esté en la casa, porque el padre está trabajando, porque se fue de viaje, porque a trabajar, porque se tuvo que ir a Estados Unidos, a otro país. O porque pertenece a ese universo de familia desintegrada, ¿no? Que es otro de los factores. Y lo naturalizamos. Que no es el tema de hoy, pero que es una realidad también a la cual se ha enfrentado la sociedad misma, ¿no? Muchos padres están ausentes por problemas de familia, por problemas de pareja, y quien paga, un poco los platos rotos termina siendo los hijos, ¿no? Exactamente. Por eso es tan importante la responsabilidad a la hora de tomar la decisión de tener hijos, porque ser padre no solo simboliza el proveedor, sino también cómo conecto con mis hijos. De hecho, se dice que de los 0 a los 7 años es una de las etapas más trascendentales en nosotros como hijos y como seres humanos, porque ahí es donde aprendemos también el estilo de apego que vamos a adquirir nosotros en nuestras relaciones de pareja. Entonces, el apego seguro es el ideal, ya lo sabemos, pero mucho encontramos padres ahora en día con mucho apego evitativo o mucho apego ansioso, y entonces esto genera que de pronto no haya una comunión o una realización dentro del hogar, y pues empezamos a desplazar esa necesidad que los padres pueden tener también de un acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, bien interesante esta parte también. Sí, y ese tipo de apego evitativo se da porque este papá también tuvo ese tipo de apego con su papá, y entonces vamos como replicando, ¿verdad? Vamos patrones. Es generacional la conducta que, por eso decía yo al principio que tenemos que estar dispuestos siempre a tener como la mente abierta y a estar en ese querer cambiar, querer aprender. La vida realmente aquí es un aprendizaje. Y es que la vida también es de toma de decisiones, porque mucho atribuimos que lo que somos hoy es culpa de nuestros padres, porque estuvo ausente o porque estuvo presente, pero ojo, luego de los 25 años que nuestro cerebro ya tomó forma, ya se desarrolló, ya nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones hacia dónde quiero llevar mi vida, hacia dónde quiero trascender. Por eso sí honro la presencia de un padre en el hogar, porque es importante. Son seres humanos valiosos, como la madre, con las mismas emociones y los mismos sentimientos, con la misma capacidad mental para poder transformar un hogar, pero también el ser humano que creció sin padre en el hogar por diferentes situaciones no está atado a que su vida será difícil solamente porque no tuvo la presencia de papá, sino que por el contrario puede trascender también y ocuparlo eso como una oportunidad para las nuevas generaciones. Interesante. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo las redes sociales ahora obviamente forman parte de esa vida cotidiana en nuestro entorno, y cómo eso de alguna manera está lamentablemente sustituyendo el tiempo, la adhesión, la formación, carácter en los hijos, y no el bien o dato consejero que puede tener el rol de un buen padre? ¿Cómo las redes sociales están influyendo precisamente en ese aspecto de formación? Vamos a hablar de esto porque es una realidad ya hoy en día, ¿no? Un nuevo enfoque sobre ese rol paternal frente a los hijos, y es que el uso, digamos así, de manera directa, no supervisado, de las redes sociales, que son una realidad hoy en día, las redes sociales y el uso de la tecnología como tal, porque esto se expone precisamente a los hijos a una sobreestimulación, llámese así, que compite con el consejo, con esa actitud consejera que debe de tener el padre, ¿no? ¿Cómo ahora, desde el punto de vista, sin esa guía adulta y específicamente de un padre, toda esa competencia de tecnología que generan los algoritmos, que fomentan la gratificación del pensamiento a la hora de estar con un teléfono, a la hora de darle clic, a la hora de darle like, de alguna manera se vuelve
en una afectación directa para la concentración y ese pensamiento crítico y de valor académico que deben de tener, en este caso, los hijos. A ver. Exactamente. Algo importante que hay que reconocer es que en el hogar, sí o sí, deben de haber reglas y reglas claras. ¿Sí? Hay que establecer exactamente cuáles son las reglas que van a sostener a nuestra familia, que estén vinculadas también con los valores. Por ejemplo, en esta familia nosotros nos escuchamos, nos respetamos, nosotros estamos disponibles el uno para el otro. En esta familia somos totalmente una familia muy unida. Entonces, cuando nosotros dejamos súper claro ese papel de la familia a los hijos, es muy fácil guiarles para el uso de estos aparatitos que son los que nos están separando dentro de la familia, porque los niños están más presentes a estos aparatos que a la voz del padre y a la voz de la madre. Pero es porque no hemos fomentado las reglas y los valores que van a sostener la familia. Cuando están bien sólidas, y hay coherencia en la forma en cómo los padres nos comportamos con los hijos, o sea, los padres no usamos el teléfono cuando estamos con los hijos, va a ser mucho más fácil guiar, va a ser mucho más fácil la comunicación, la conexión y el compartir familiar. Va a ser mucho más fácil llegar a la mesa y emprender un diálogo abierto. Claro. Estamos hablando de una, Cecilia, estamos hablando de entonces... de una falsa socialización, ¿no? Exactamente. Que sin duda alguna se convierte o viene a sustituir ese consejo físico que verdaderamente tiene más peso que estarlo viendo, digamos, emulado en una especie de digital, ¿no? Claro, y tenemos que reconocer que las redes sociales o las redes digitales han sido creadas específicamente para poder generar en el ser humano una conexión o un shot dopaminérgico que le permite estar ahí adictivamente haciendo scroller, o sea, revisando una y otra vez. Yo siempre que puedo lo digo. Padres de familia, queremos que nuestras redes o medios digitales sean las niñeras de nuestros hijos, o queremos nosotros implementar los valores que decía aquí mi compañera, o queremos que el algoritmo tome la decisión de qué nuestros hijos van a vivir en su futuro. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Ceci, si nosotros no tenemos una conexión humana, donde está muy involucrado algo bien importante que es la oxitocina, que bien ustedes lo saben, que es aquel neurotransmisor que nos permite conectar afectivamente como seres humanos, porque somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos vernos a los ojos, necesitamos el contacto físico, necesitamos compartir con nuestra voz, porque eso ayuda a generar vínculos y sobre todo alegría, felicidad en el hogar. Entonces, tenemos que tener mucho tino cómo educamos a nuestros hijos en relación a las redes sociales, porque hay edades para poder utilizarlas y sobre todo horarios que podemos establecer como límites, porque no podemos alejar a nuestros hijos de la evolución digital tampoco, pero hay mucha vulnerabilidad, voy a permitir, yo siento que una de las cosas buenas que ha hecho las redes sociales, la tecnología que tenemos, es el hecho de que nos ha puesto un espejo que antes no nos habíamos dado cuenta, que todos, independientemente, mamá, papá, grandes y pequeños, todos somos influencers. Claro. Todos estamos influyendo a alguien. Entonces, decimos en las redes, sí, hay influencers que viven de eso, reciben su salario de eso, pero papá, mamá, hermanos, en casa, podemos ser esos influencers, porque ¿qué es lo que busca el niño o el adolescente? Un acompañamiento en las redes, buscar esa tribu que habla el mismo idioma de ellos. Exacto. Cuando nosotros podemos dárselo, cuando el papá puede dárselo. Y, perdón, licenciada. No, lo iba sumándole, porque están buscando ellos construir su identidad. Exacto. Entonces, ¿a quién le voy a dar yo la potestad para que
Exacto. se identifique a un influencer o a los padres en casa. Sí, porque en la etapa de adolescencia, que es cuando se podría decir que más necesitamos a nuestro papá, lo necesitamos toda la vida, pero en aspecto formativo, en aspecto de crear esos lazos, Claro. esos lazos de unión, pues es en una edad en la que dice que se adolece de todo, ¿verdad? En la adolescencia. Y de lo que más adolecemos es de identidad propia. Exacto. Cuando no la tenemos o cuando tenemos la ausencia, aunque el papá esté con nosotros en el techo, pero es un papá ausente, Exacto. puede estar presente, pero ausente a la vez, Exacto. pues entonces el niño, la niña va a buscar ese tipo de Acompañamiento. Claro, para sentirse una persona perteneciente a Algo. un lugar, porque necesitamos sentirnos pertenecientes a un Y ahí hay algo importante que también vale la pena recalcar, que todos lo que buscamos es ser vistos, Exacto. ser escuchados, ser acogidos, ser atendidos, ser importantes. Exacto. Y si en casa yo tengo la mirada de mamá, la mirada de papá, si tengo la escucha activa, si soy visto, si de verdad soy acogido en todo momento, las redes y todo este bombardeo Exacto. que nos llega a través de las redes sociales, no las voy a necesitar. Y por eso es importante que tomemos conciencia que en casa es el lugar más seguro para nosotros. Ok, si entonces, en casa los valores nos sostienen de una manera muy sólida, no importa Ok. lo que esté pasando en el Cecilia, exterior, entonces, tendremos la fuerza. ok, para Cecilia y el afrontar. resto. Entonces, estamos hablando de un factor que determina que la presencia de los padres, la mejor guía, viene siendo la parte insustituible de un parámetro de creación de nuevos patrones Exactamente. de formación. Exactamente. Es insustituible. Debe de estar el Claro. consejo, la orientación, decía tú, horarios y todo eso. Exactamente, yo lo viví y desde ahí tengo la fuerza para poder guiar y acompañar vidas. Ayer trabajaba con una familia hermosa que el chico le hemos ido dando el acompañamiento y le dice a su padre, papá, no te preocupes, puedes dormir tranquilo, voy a salir a ver los partidos con mis amigos, ustedes quédense en casa, descansen. Yo soy responsable de mí, que yo estaré bien. Al llegar donde mis amigos les llamo y así fue. Entonces me dice Ricardo, a quien le mando un abrazo fuerte, me dice, de verdad es maravilloso lo que logramos alcanzar como familia, porque nosotros Con podemos algún dormir acompañamiento. tranquilos de saber que nuestro hijo está bien, que hay una comunicación súper efectiva y que podemos estar en paz Ok. y en armonía. Y- Es lo que se construye en una familia con reglas claras, con valores sólidos y donde los hijos se sienten totalmente seguros y a Ok, salvo. entonces sí se puede, desde el punto de vista de la familia, de la sociedad misma, fortalecer una educación digital para el mejor provecho de beneficios, que decía usted, desde el punto de vista de que hay que buscar formas del mejor provecho, porque creo que las redes sociales per se no son malas. El No. tema es que si no se ocupan de la mejor manera, es que, Correcto. y especialmente cuando usted se lo deja a un niño, ¿no? Exacto. Ahí Exactamente. veíamos algo, yo no sé si producción me tiene lista o no sé si logró verificar si es una información real o no, pero voy a poner el ejemplo de lo que estaba planteando ahí en redes sociales. O lo voy a simular así, mejor dicho, para cuando regresemos, lo voy a poner de ejemplo, porque era un padre de familia con su otro ayuda, no sé si es un familiar, y el niño estaba rabioso, como una especie de poseído, dice ahí, precisamente después de estar jugando demasiado este juego Roblox. Ah, Roblox, sí, no sé sí, qué. sí, sí. Sí, y él mismo, hay una versión ahí, ¿no? Pero es interesante ver, y caemos al punto de que si no existe una orientación y una supervisión, difícilmente Correcto. que podemos lograr. Exactamente. Ahí es donde se necesita la figura del padre, ¿no? Sí, y comentábamos que eso es debido a la dopamina, debido al excesivo, llegan y llenan su depósito de dopamina y entonces eso puede repercutir en un mal carácter, en pataletas, en frustraciones. Y lo importante nuevamente de poner los límites, ¿verdad? Claro. ¿Qué tanto tiempo puedes Cecilia lo estar decía, sí. con Sí. eso?
o qué tanto tiempo puedes usar eso. Los límites se han como mal vistos. Se dice, cuando a alguien se le pone límites es que se le está prohibiendo. Pero hoy en día también pasa, y lo voy a decir de manera muy responsable, también nosotros somos impactados y no tenemos esa capacidad de poder, digamos, dejar el aparato y ¿qué pasa? Eso lo vemos a diario y cometemos ese error. Yo lo voy a decir de manera muy puntual. Nos sustituimos nosotros en una mesa de un restaurante, todos estamos así, y al niño, para que no moleste, pues entonces le damos el teléfono también, ¿no? Sí. Eso es parte de una realidad hoy en día. ¿Cómo cambiar esos patrones? Ese es el punto clave de todo eso, ¿no? Sí, comenzamos por nosotros mismos, establecer límites. Debemos de tener claro cuáles son. Regresamos entonces a la palabra el modelo. El modelo es importante. El ejemplo ante todo. El ejemplo es. Los padres debemos de ser modelo para los hijos. Exactamente. Y comenzamos a ponernos también nosotros los límites. Cuando yo los tengo clarísimos, también los puedo trasladar a los niños, y es el regalo más grande que le podemos dar a un hijo. Cuando establecemos límites claros, ellos se sienten seguros, ellos se sienten a salvo, ellos se sienten cómodos. Ha sido mal usado el límite como para muchos como el castigo. No tiene nada que ver los límites no debe de verse con el como castigo. Castigo. No, para nada. Pero es la forma en cómo yo le estoy diciendo, a través de mi ejemplo, a mis hijos hasta dónde podemos llegar. Pero hay que ser estrictos en algún momento también, ¿verdad? Claro. No, por eso mismo, los límites, de ahí luego viene el tema de las consecuencias. Claro. Pero fíjate que, eso es lo bonito de educar con el ejemplo. Exactamente. De el niño o la niña o el adolescente o la adolescente. Claro, si lo ves que la mamá o el papá pasa solo en esto, y tú que puedes venir a reclamarle. Exacto, pero si ven que uno, entonces ya eso ya no es impuesto. No veas el celular, no hagas esto, no es imponer, sino que mamá, papá no lo hacen. Entonces, qué bonito que no lo hacen, me gusta. Eso de predicar o de hacer las cosas con el ejemplo es llamar la atención, es seducir. Claro, Gabriela, sí. Exactamente. Hay algo bien interesante que quiero decir. Bueno, son dos cosas. Lo primero, hablábamos de dopamina, sí. Hablemos ahora de cortisol y de adrenalina. Imagínese usted cuando vamos en el tráfico, adultos, cualquier edad, nos topamos con un tráfico tremendo que no nos esperábamos. ¿Cómo nos sentimos? Enojados, alterados, muchos van sonando sus bocinas, otros van gritando, otros se meten de un solo, y todos estamos bien así como alterados, ¿verdad? Cortisol elevado, adrenalina, porque tengo que llegar temprano al trabajo. Siendo adultos, nos cuesta calibrar nuestras emociones. Ahora imaginémonos un niño que su cerebro apenas está en proceso de desarrollo, que no sabe qué son las emociones, que no sabe cómo gestionarlas. Le dan un aparato, un teléfono, le dan un juego que está creado para que suban los niveles de dopamina, ese neurotransmisor del quiero más, de la adicción, para que lo digamos más claro. Se lo damos a un niño de 5, 7, 12, 15. ¿Qué creen ustedes que está haciendo ese niño? Está viviendo una experiencia biológica que le altera su sistema nervioso, hace pataletas, parece como que está poseído, pero no es poseído, es su sistema nervioso hablando a gritos, que está desproporcionado, descalibrado, desregulado, y un papá lo que hace, porque no sabe, es regañarlo, pegarlo y arrebatarle el teléfono. Entonces, si nosotros nos psicoeducamos de qué pasa en nuestro cuerpo cuando no estamos regulados, cuando no conocemos esta información, les aseguro que podemos ser padres responsables, con límites responsables, con valores responsables, pero primero nosotros como padres y luego los hijos. No al revés, primero nosotros y luego los hijos. Eso creo que es algo que no debemos olvidar. El modelaje. Y hablando, porque voy a recalcar siempre los valores, dejar como base el valor del amor en la familia. Porque nosotros nos amamos, nos respetamos. Porque nosotros nos amamos, estaremos siempre disponibles para ustedes. Y a medida que nosotros vamos sembrando ese amor a través de la vida, a través del ejemplo, a través del testimonio, los niños, al sentir ese amor real, al sentir esa ternura, esa presencia que me trae paz también, claro, yo no voy a necesitar estar estimulándome con los diferentes aparatos. Ok, interesante. Julie, ¿qué reflexiones, por el tiempo ya se nos está agotando? Sí, yo solamente quiero agregar. ¿Qué reflexión o qué experiencia nos deja este día para poder, digamos, capitalizar
el título con el cual quisimos producir este programa, que era la figura del padre como un modelo, ¿verdad?, de herencia generacional. Sí, yo en lo personal quiero una vez más hablar un poco acerca de mi papá, que fue un papá ausente en mi casa, pero presente en mi vida. Ausente en mi casa, presente en mi vida es que no lo tuve 24/7. Físicamente, de acuerdo. Pero 24/7, pero los días que lo tuve fue calidad de tiempo que lo tuve. Jugó bien ese papel entonces, y yo fue pienso una bendición, que, porque otros no lo tienen, decir. Que jugó bien ese papel. Papá falleció el pasado 14 de febrero y yo lo sentí como que si hubiese sido un papá presente en todo tiempo. Creo que nunca es tarde para aprender a ser papá. Exacto. Y todos los días, este día que celebramos, el Día del Padre, pues es un día especial donde los hijos pues vamos a celebrar a los papás que tenemos y a los esposos, si no tenemos papá como yo, pues a mi esposo. Pero también todos los días como papás tenemos que aprender, y esto es para hombres y mujeres, aprender a que podemos ser mejores. ¿Por qué vamos a repetir patrones de conducta? Ser mejor responsablemente hablando, Gabriela. Claro, y de qué nos deja esa experiencia de esta buena tertulia que hemos tenido. Qué bueno salirme un poco de la política, pero meterme en este tema. Bueno, ¿no? interesante. Quizá mi mensaje sería, padres de familia, reinventémonos. Tenemos que evolucionar ya. Si nosotros vemos que nuestros hijos están aburridos en una reunión, acerquémonos y inventemos un juego. Hablemos con nuestros hijos, pero no preguntándoles ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. No, cuéntele usted cómo le fue. Tenga esa comunicación y enséñele. Nunca es tarde para desaprender y aprender de nuevo. Cecilia. Retomo tu palabra, desaprender el modelo generacional que ha venido de la masculinidad. Claro. Si no recibieron amor, no pueden dar amor. Por lo tanto, si no tenemos esa capacidad interna, buscar la ayuda, ser humildes, buscar la ayuda de un profesional que le va a guiar para que pueda tener una paternidad responsable, presente, amorosa, basada en el amor, porque es la mejor herencia que también se le puede dejar a los hijos. Quiero agradecerles a las tres el que nos hayan acompañado esta mañana y formar un equipo muy multidisciplinario en esa parte, ¿no? De poder entender y homenajear con una buena, digamos, temática que hemos tenido de cómo los padres de familia debemos de ser un modelo importante para heredar a nuestros hijos, ¿verdad? Y saber que el acompañamiento familiar no solo mejora su conducta, sino que también su rendimiento, llámese académico y rendimiento como sociedad. Las redes sociales las hemos estudiado, factores de distracción que no deben de ser así, no deben de sustituir ese afecto directo que deben de tener. En fin, qué buena experiencia la que recogemos esta mañana de ustedes. Gracias, Gabriela, por habernos acompañado. Gracias también, Cecilia, y gracias también, Yuli. Le agradezco mucho. Hasta Muchísimas gracias. ¿Verdad? Feliz día también para ti, querido. Igualmente, gracias para todos los padres que este día pues nos han acompañado. No me resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes, que la pasen bien, a disfrutar lo que queda del día. Gracias. Y sobre todo, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.